Listo. Ahora sí. Es iconólogo, tiene como cédula profesional el número 3461-270. Tiene un registro por parte de la Dirección Responsable de Obra para el Estado de Oaxaca. Es un arquitecto egresado por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Está especializado en iconografía e iconología religiosa. También especializado en educación ambiental y patrimonio cultural. Es coordinador general de la Comisión Diocesana de Bienes Culturales y Arte Religioso de la Arquidiócesis de Antequera, Oaxaca, miembro de la Comisión Nacional de Arte Sacro y de 2001 a la fecha ha recorrido el país dando formación a estudiantes de nivel medio, medio superior y superior sobre la conservación y difusión del patrimonio cultural y arquitectura religiosa, historia y educación ambiental para colegios privados de la Ciudad de México. Ha realizado estudios iconográficos de diferentes monumentos de carácter religioso, como las misiones de la Sierra Gorda de Querétaro, la portada principal de la Catedral de Zacatecas y los templos de Santiago Nejapilla, San Andrés Sautla y Santa María del Tule en Oaxaca. Ha asesorado tesis de licenciatura y maestría sobre iconografía para la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ha tenido publicación de artículos en diarios locales sobre la conservación del patrimonio cultural en Oaxaca. Ha impartido conferencias sobre patrimonio cultural, arte sacro para la Universidad del Golfo de México, Campus Oaxaca, el Instituto Tecnológico de Acapulco e Instituto Tecnológico del Istmo, Oaxaca. Ha sido ponente de la Conferencia Catedral de Oaxaca en la primera temporada de serie de catedrales. Es asesor de serie de catedrales temporadas 2 y 3, subcoordinador de Venustas en serie Catedrales de México, ponente de la Conferencia Catedral de Oaxaca para el Colegio Libre e Independiente de Arquitectos de Oaxaca, ponente en el panel Arquitectura Sublime Catedrales de México para la Universidad de Monterrey. Octubre del 2023 en Monterrey, Nuevo León. Ponente en el panel de Catedrales de México de la Universidad de Durango, Campus Culiacán, en octubre del 2025. Actualmente se encuentra realizando actividades de promoción, concientización y capacitación sobre el cuidado de los bienes culturales de carácter religioso en comunidades de Oaxaca afectadas por los sismos de septiembre del 2017 y asesora el proyecto de tesis sobre la reintegración de la reja atrial en el Templo de San Agustín de Oaxaca. Es autor de diversos proyectos sobre arquitectura religiosa, conjuntos pastorales y adecuaciones litúrgicas en Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Aguascalientes. Bueno, pues es un vasto currículum, arquitecto, muy bien formado y pues bueno, sin más preámbulos, ahorita voy a pasar la presentación y usted me va indicando en qué momento voy dándole la siguiente diapositiva. Entonces, bueno, ahorita abro el archivo. Sí se escucha todo bien, ¿verdad? Sí, sí. Sí, doctora. Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, voy a apagar mi cámara y y bueno, ahorita voy a compartir. Ujú. Listo, sí se puede ver. Listo. Ok, listo. Ahí está, arquitecto. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Qué amables en estar ahora presente. Tiene pues apenas unos cuantos días que empezamos a comunicarnos con la doctora y miren, pues ya estamos aquí con una actividad en concreto, con la intención simplemente de compartir, de motivar, de promover el aprecio para los bienes culturales de la iglesia, no solamente como herencia cultural de nuestras propias regiones, de nuestro país, sino sobre todo por aquello que nos ocupa a nosotros, que es la preservación de los bienes culturales de la iglesia, para que sigan teniendo esta función que originalmente tuvieron, ser medios de evangelización, transmitir una enseñanza, transmitir un mensaje. Dentro del ámbito de la iconografía, de la iconología, del arte sacro, hay un principio fundamental y es eh, toda imagen se lee y se interpreta a la luz de quien la ha creado. Si no se logra esto o si no partimos de esto, nuestras interpretaciones serán erróneas, serán desviadas. Entonces, para poder leer
y poder transmitir el mensaje que encierra una imagen, un elemento artístico, arquitectónico dentro del arte sacro y la arquitectura religiosa, es necesario conocer pues la religión que los ha creado. Entonces, en este caso, pues vamos a hablar del arte sacro y los bienes culturales de la Iglesia Católica. Tenemos también arte sacro en otras religiones, tenemos iconografía en muchísimas otras religiones, desde la época prehispánica en nuestro país, hablando también de la iconografía egipcia, por ejemplo, la iconografía de las culturas grecorromanas, la iconografía bizantina, la iconografía incluso hablando en tiempos contemporáneos de los masones, incluso en el ámbito civil, pues hay también iconografía sanitaria, iconografía castrense, iconografía de tránsito, de urbanismo, etcétera. Es un campo muy, muy amplio la iconografía, muy apasionante, pero ahora vamos a tratar de identificar cómo la Iglesia Católica originó estos bienes culturales y cómo se fueron convirtiendo en un medio importante de evangelización y que hoy en día siguen teniendo esa misma función, siguen cumpliendo esa función a pesar de que han pasado siglos de su creación. Pues seguramente muchos de ustedes saben, la mayoría de ustedes saben, cuando estudiamos la arquitectura religiosa, pues por supuesto nos vamos al origen del cristianismo, cuando se vive una etapa de persecución, y mientras estaba en persecución, la iglesia tuvo la necesidad de desarrollar el culto de manera clandestina. Es la etapa de las catacumbas. Los primeros ejemplos de arte sacro religioso los vamos a encontrar en las catacumbas, en estos cementerios subterráneos, sobre todo en las ciudades romanas y principalmente pues en la capital. Entonces, pues vamos a encontrar allí expresiones muy sencillas, expresiones que van a concentrarse en elementos muy básicos, se van a concentrar básicamente en elementos muy conceptuales y enfocados a temas muy, muy específicos. Pasamos a la siguiente. En estas catacumbas, pues los primeros cristianos, lo que llamamos el protocristianismo, van a ubicarse en estos espacios para ir representando sobre todo imágenes de Jesús que van pintando en los muros, a veces en la bóveda esta especie de túneles llamados ambulacrum. Vemos en esta imagen de la izquierda, en la parte alta, pues que están una especie de receptáculos o de nichos en donde se van a colocar los cuerpos de los primeros mártires. Es decir, la iconografía de la iglesia, el arte de la iglesia y el culto de la iglesia primitiva se desarrolló en torno a las reliquias de los mártires. Esto es fundamental porque vamos a cerrar esta charla precisamente con uno o dos ejemplos de arte sacro contemporáneo y que se ligan con este primer momento. El primer culto que la iglesia desarrolla de manera clandestina es en torno a las reliquias de los mártires. Y vamos a encontrar pintura mural, vamos a encontrar eh, obras artísticas que son muy poco elaboradas, digamos con poca técnica, son bidimensionales, eh, no hay un fondo detrás, no son escenografías, es simplemente la imagen en primer plano y listo. Pasamos a la siguiente. Y vamos viendo entonces que pues se van ubicando espacios, ¿no? Se recubren los muros con estucos, se van integrando ahí pintura mural, los colores no son muy variados, por supuesto, porque estamos en una época en donde los colores, los pigmentos se van obteniendo principalmente de tierras, de minerales, y se van integrando aquí. ¿Qué temas vamos a encontrar en términos iconográficos? Vamos a encontrar dos elementos principales. Uno, la herencia griega y la herencia romana. También hay una mezcla ahí muy sutil de pues la religión judía
y resultado de esa mezcla, el protocristianismo va a plasmar y a reinterpretar los símbolos y a resimbolizarlos o resignificarlos. Esto es importante porque la iconografía, decíamos al inicio, tiene que leerse a la luz de quien lo ha creado, pero también la iconografía creada por un ente, por una instancia, por una institución, puede ser tomada su imagen y reinterpretada por otra institución, por otra instancia, por otro grupo religioso o social o político. Entonces, encontramos, por ejemplo, el crismón, que se desarrolló sobre todo en la iglesia de Occidente, de tradición griega. El crismón es un monograma griego que forma la palabra Cristo, la X y la P, la J y la Iro, las dos letras griegas, la X y la P o la J y la Iro, que significa Cristo. Y vemos en la imagen de la izquierda superior eh, dos aves, un par de aves que son el faisán o el pavo real. También están tomadas de esta leyenda del ave fénix que periódicamente muere y rejuvenece o muere y renace joven. Y entonces esta ave va a ser retomada de la cosmovisión de la mitología grecorromana y va a ser reinterpretada como símbolo de Cristo que murió y resucitó. Entonces el crismón está flanqueado por dos aves que representan a Cristo resucitado. Y luego pues vemos algunas otras variantes, ¿no? Se va utilizando sobre todo el pez y los panes como símbolo de la Eucaristía o de Cristo, Cristo Eucaristía, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y pues decíamos que son elementos muy sencillos, no muy elaborados, bidimensionales, poco estilizados o bueno, muy simples. Eh, la función principal es didáctica. No vamos a encontrar mucha estética, no vamos a encontrar pues demasiada eh, variante en los colores y demás, incluso en términos de relieve, en términos de talla, como esta imagen que vemos aquí, que es un grabado sobre piedra, pues igual no es tan elaborado. Se sabe que al vivir en la clandestinidad, los cristianos siendo perseguidos tenían un código de comunicación. Cuando alguien se encontraba con otro que intuía que podía ser cristiano, dibujaba en el piso una línea curva y si la persona con quien se había encontrado era también cristiano, pues completaba la curva y ambas líneas curvas formaban el pez y ese era como un distintivo para ellos. ¿Cuáles son los elementos iconográficos que vamos a encontrar principalmente en esta etapa primitiva de creación de arte? Pues vamos a encontrar representaciones que hacen alusión al pan, los peces, el agua, algunas espigas, las vides y algunos pasajes bíblicos como Noé, Moisés, van a abundar por supuesto los frutos y los animales, se echa mano de lo que nosotros conocemos como la iconografía zoomórfica, es decir, dentro de la iconografía vamos a tener símbolos zoomorfos, numéricos, cromáticos, fitomorfos, etcétera. Van también a utilizarse algunos monogramas tomados del alfabeto griego o basados en el alfabeto griego, como el crismón, el alfa y la omega. El alfa es la primera letra del abecedario griego, la omega es la última. Al asociar la omega a Cristo y el alfa, estamos diciendo que Cristo es el primero y es el último, el principio y el fin. De Él emana todo y hacia Él llega todo. Es decir, un concepto evangelizador, un concepto teológico, se simplifica en dos sencillos elementos que son las letras alfa y la omega. También van a aparecer algunos animales, lo que decimos iconografía zoomorfa, como el cordero y el delfín. El cordero como símbolo, ¿no?
del sacrificio de Cristo, el delfín como símbolo de nobleza y de guía, que es Jesús, nuestra guía. Y va a aparecer también el ancla como símbolo de esperanza y de arraigo en la iglesia, el pavo real del cual ya hablábamos y el ave fénix como símbolos de la resurrección. Pasamos a la siguiente. Y se va desarrollando entonces un lenguaje o un vocabulario iconográfico. La iconografía es un medio de comunicación, es un lenguaje, es un código de escritura, pero que no se escribe con caracteres alfanuméricos, sino a través de la imagen. Y entonces hay que saber leer o hablar ese lenguaje para poder interpretar lo que se está transmitiendo allí. En la etapa bizantina vamos a encontrar cuando viene la división del cristianismo en la Iglesia Católica de Oriente y la Iglesia Católica de Occidente, todos aquellos que siguen el rito griego se mantienen en Oriente y es lo que en términos de arte vamos a llamarle el arte bizantino. Una característica de la Iglesia de Oriente, que vienen a ser los ortodoxos, precisamente porque ellos buscan mantenerse fieles sin mover una coma, sin mover una letra, sin mover un color en cuanto a la enseñanza, a la predicación, a la escritura y por supuesto al arte. La Iglesia de Occidente lo que hace es adaptarse a la cultura, se va adaptando a la cultura y entonces hablamos de inculturación del Evangelio. La Iglesia de Occidente enriquece la evangelización tomando de las culturas con las que tiene contacto elementos artísticos, elementos culturales en general, e incluso adapta la mitología o la religiosidad de las comunidades con las que va teniendo interacción. Les coloqué aquí unas imágenes de eh, la el llamado Pantocrátor o Pantocrator, el Todopoderoso, Jesús. Esta imagen no va a cambiar dentro del arte bizantino, en la cultura bizantina y el arte de la Iglesia de Oriente, se va a caracterizar por rasgos muy específicos. Hay una manera muy específica de pintar este icono y bueno, en el arte bizantino no se dice pintar, se dice escribir un icono. Eh, y son los colores que no van a cambiar, tienen también su simbología. El, el manto es azul, el azul y el blanco van a hacer alusión a la divinidad y la túnica va a ser en color rosa, en color rojo, que va a hacer alusión precisamente a el lado humano de Jesús. Es decir, que ahí tenemos en esta imagen las dos naturalezas de Cristo, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Noten los ojos que tiene esta imagen, y aunque son diferentes representaciones, diferentes obras, conserva rasgos muy, muy característicos, la posición de las manos incluso. A esto se le conoce como los rasgos de Aviñón que, pues según algunos teóricos del arte bizantino y el arte cristiano también, comentan que muy probablemente fueron tomados viendo la sábana santa, es decir, que es la aproximación más cercana a los rasgos reales de Jesús. A eso se conoce como los rasgos de Aviñón. Pasamos a la siguiente. Voy a tratar de ir un poquito más ágil. Aquí tenemos dos imágenes, radiografías y rayos X del rostro que se encuentra plasmado en la sábana santa y de los cuales fueron tomados estos rasgos de los cuales ya habíamos comentado, ¿no? Los ojos tipo búho u ojos avellanados, la barba, el cabello, incluso un mechón que de pronto sale en la frente. Eso va a suceder en el arte bizantino, no va a tener variante. Por eso los ortodoxos van a tener como emblema este tipo de arte, ¿no? Apegándose a Dios, al verdadero rostro de Jesús. Pasamos a la siguiente.
Y esta representación del Pantocrátor va a ser llevada en su momento en el románico y va trascendiendo en las diferentes etapas de la evolución del arte y la arquitectura, pero va a conservar algunos elementos importantes, ¿no? A este Jesús que está sentado, el Pantocrátor, con la mano derecha levantada en actitud de bendecir, y en la mano izquierda el libro de los Evangelios. Aparece en su trono, ¿no? Como rey, como señor de la creación, como señor del universo. Y vemos que se van integrando algunos elementos de iconografía zoomorfa y antropomorfa, y que son las representaciones de los cuatro evangelistas: el león para Marcos, el toro para Lucas, el águila para Juan y el niño con alas para Mateo. A estos cuatro personajes se les conoce como el tetramorfos. Van a rodear a la imagen de Jesús en su representación de el Pantocrátor o el Todopoderoso. Vamos viendo cómo entonces se va pasando de la pintura a la escultura, se va yendo más a la arquitectura, va permeando todos los ámbitos del arte, todas las bellas artes, porque la iglesia siempre se ha valido del arte para transmitir una enseñanza. La misma Sacrosanctum Concilium de Vaticano II dice eso precisamente. La Iglesia no considera como propio un estilo, más bien la Iglesia ha promovido la creación de arte en sus diferentes estilos, toma diferentes expresiones artísticas, siempre y cuando les sean útiles para transmitir una enseñanza. Pasamos a la que sigue. Estamos ya en México. Y si estamos en México y tenemos arquitectura religiosa cristiana, pues damos un salto muy, muy grande hasta el siglo XVI, XVII, cuando llega el cristianismo a nuestro país. Los bienes culturales de la iglesia son medios de evangelización. Además de tener un valor artístico e histórico, para la iglesia tienen un valor teológico, un valor litúrgico, un valor catequético, un valor de evangelización. Por lo tanto, vamos a ir encontrando en pintura, en escultura, en los retablos, en bóvedas, en mobiliario, en los ornamentos litúrgicos, todo aquello en lo que la iglesia cree, una síntesis de las verdades fundamentales de la fe de la iglesia. Estas imágenes que les muestro son de el santuario de Jesús Nazareno en Atotonilco, Guanajuato. Está plagado de pintura en todos lados, en bóvedas, en muros, en columnas, tal, tanto que es llamada la Sixtina Mexicana, la Capilla Sixtina Mexicana. Y vamos encontrando allí precisamente algunos elementos con representaciones de la pasión de Jesús. Toda la pasión está narrada a través de imágenes ahí. Es una obra del padre Luis Felipe Neri de Alfaro. Las pinturas son de Miguel Antonio Martínez de Poca Sangre, que se encargó pues de ilustrar con estos frescos los muros y bóvedas del santuario de Jesús Nazareno en Atotonilco. Vemos en la imagen del lado izquierdo, nos encontramos en el nártex. Es el primer espacio entrando al templo. Vamos a encontrar por allí en dorado una concha. Vamos a encontrar allí flanqueada esa concha por unas columnas torcidas, helicoidales. La concha hace alusión al bautismo, y el bautismo nos introduce a la iglesia. Por eso siempre los bautisterios estaban en la entrada de la iglesia. Hoy la iglesia recomienda para obras nuevas, templos nuevos, que se sigan ubicando los bautisterios en la entrada del edificio, porque simboliza eso precisamente. Con el bautismo nos introducimos a la iglesia, que es ya considerada también el cuerpo de Cristo. Hay algunas cartelas en donde encontramos textos, son versos escritos por Luis Felipe Neri de Alfaro, en donde se va narrando en verso, en décimas, eh, pues estos pasajes de la pasión de Jesús. Hoy es patrimonio de la humanidad este espacio precisamente por eso, porque la UNESCO ha considerado que es testigo de un momento histórico importante, es muestra del ingenio creativo humano, es testigo o muestra de un elemento artístico que representa una época en particular. Bajo estos criterios
La UNESCO es que declara a Totonilco en Guanajuato Patrimonio de la Humanidad. No solo tenemos una instancia civil e internacional que protege y custodia el edificio, sino también tenemos a la misma iglesia que a través de estos equipos llamados bienes culturales y arte sacro, comisiones diocesanas de bienes culturales y arte sacro, la iglesia busca preservar estos bienes culturales y la mejor manera de preservar y de conservar es difundir. Conocer es conservar. Si no conocemos el valor histórico, artístico, evangelizador de un elemento como estos, pues se va a ir perdiendo. Pasamos a la que sigue. Más al fondo de este templo dedicado a Jesús Nazareno, tenemos una capilla anexa que es la capilla del Rosario. Vemos del lado derecho de la imagen, dentro de un nicho, la imagen de vestir de la Virgen del Rosario. Y está rodeada por una serie de cuadritos, son una especie de espejos que están pintados con la representación de las estaciones, perdón, de los misterios del Rosario, las 150 Aves Marías o los 15 misterios del Rosario, que pues por muchos siglos permanece así. Hoy son 20 misterios, pero bueno, en este retablo se conservan estos 15 misterios pintados. Es decir, que las personas llegan ahí y pueden, mirando este retablo, meditar el rosario. Por eso esta es la capilla del Rosario. En esta capilla se encontraba una imagen de Guadalupe, la cual Miguel Hidalgo en su camino de Dolores hacia San Miguel de Allende, pasando por Atotonilco, hace algo que se conoce como iconoclasia. ¿Qué es la iconoclasia? Es la destrucción de imágenes, alteración de imágenes. Lo que hace, Basta. eh, lo que hace Miguel Hidalgo es tomar ese cuadro con la imagen, con un lienzo de la Virgen de Guadalupe, desprende el lienzo del cuadro y lo recorta, lo modifica y confecciona un estandarte, aquello que nos dice repetidas veces la historia de nuestro país en la etapa de la independencia, ¿no? En Atotonilco, Miguel Hidalgo toma el estandarte de Guadalupe, pero técnicamente hablando, lo que hace Miguel Hidalgo es destruir, alterar, modificar una imagen para darle otro significado, ¿no? Esto es parte de, pues, de la reapropiación de los signos, de los símbolos, para representar a un grupo, a una sociedad, una idea, un concepto, ¿no? Pasamos a la que sigue. Y tenemos eh, este edificio, este templo, de hecho es un templo parroquial. ¿Alguien de ustedes lo ubica? ¿Dónde está? Tasco. Exacto, es la catedral perdón, la parroquia de Santa Prisca en Tasco. Los guías de turista ahí le llaman la catedral de Tasco, por lo suntuoso de la ornamentación, ¿verdad? Es un templo hermoso, eh, con una unidad arquitectónica pocas veces vista. Normalmente la construcción de un templo de este tipo lleva decenas de años, 15, 20, 30, 50 años, hasta 200 años. En el caso de Tasco se llevó muy poco tiempo su construcción porque hubo un rico minero, José de la Borda, que patrocinó en su totalidad el templo y pues teniendo garantizado el recurso económico, pues fácilmente se construyó este edificio. Es una maravilla arquitectónica, artística y religiosa. La portada está dedicada a quién. Los bienes culturales son medios de evangelización. El arte se lee, se conoce, se estudia, pues yendo ahí, mirando los edificios, cómo están configurados, conformados, elaborados. ¿A quién está dedicado el templo? Lo mencioné. ¿A quién está dedicado el templo? A Santa Prisca. Pero la portada que estamos viendo ahora, y podemos pasar a la siguiente imagen,
No está dedicada a Santa Prisca, la portada como tal, pero el templo sí. El templo parroquial está dedicado a Santa Prisca, pero esta portada está dedicada al bautismo de Jesús. Ya habíamos hablado en unas imágenes anteriores que el bautismo es la puerta de entrada a la iglesia. El bautisterio se coloca en la entrada a la iglesia. Pues aquí tenemos en la portada el bautismo de Jesús. Y ese es el título principal o el patronazgo o patronato de esta portada. Aunque el templo está dedicado a Santa Prisca, la portada está dedicada al bautismo de Jesús. ¿Cómo concluimos eso? Por dos razones. Uno, es más importante Jesús, que es Dios, es más importante que Santa Prisca. Santa Prisca se hizo santa por predicar a Jesús, que es Dios. Y además, la otra razón es porque este relieve está en el centro, dominando la composición. En iconografía hay un nivel de interpretación que es la iconogesis, y esto es la importancia que tiene una imagen según el orden de importancia, según dónde está ubicado. Entonces, si tenemos al centro en un medallón mixtilíneo este relieve con el bautismo de Jesús, pues entonces este es el tema principal de la portada dedicada al bautismo de Jesús. Si sabemos leer esto, si conocemos estos códigos de lectura, podemos hacer una lectura correcta, una interpretación correcta del mensaje que se está dando en esta portada. Mirándolo de frente, tenemos a la izquierda a Santa Prisca y a la derecha a San Sebastián mártir. Ambos, Santa Prisca y San Sebastián, en cierto modo compartieron el martirio. La Iglesia considera que las personas en su momento, cuando todavía no estaba tan generalizado, difundido el cristianismo, cuando la Iglesia era perseguida, había personas adultas que simpatizaban con el cristianismo y querían ser cristianos. Iniciaban un proceso de formación. Después de un año más o menos de formación, ya podían ser bautizados y ya formaban parte de la Iglesia Católica. Pero había personas que mientras estaban en su proceso de formación eran martirizados por los romanos que los perseguían. Pues la Iglesia dice, su propia sangre los bautizó. Aquellos que murieron mártires y que no alcanzaron a ser bautizados con agua, su propia sangre los bautizó. Y entonces a eso se le conoce como bautismo de sangre. Es la razón por la cual están ahí estas dos imágenes flanqueando el bautismo de Jesús. Jesús, cuando se bautizó, es porque iba a empezar su vida pública y sobre todo porque iba a darse ya a conocer como el Mesías y eventualmente iba a ser crucificado, sacrificado por nosotros. Ese es el mensaje que encierra esta portada. Pasamos a la que sigue. Si no se da el mantenimiento adecuado a estos bienes culturales, se pierde el mensaje, se pierde la enseñanza, se pierde el contexto en el que fue creado y va empezando a haber vacíos, se va truncando no solo la historia del arte, no solo la cultura de nuestras comunidades, sino también pues la función principal de la iglesia, que es la evangelización. La puerta de entrada a la iglesia, que es el bautismo. La iglesia tiene una jerarquía, la iglesia tiene una estructura organizativa. Por eso a la entrada a esta parroquia tenemos una puerta de madera y a ambos lados tenemos a los pilares del cristianismo, San Pedro a la derecha y San Pablo a la izquierda. Como estamos mirando de frente, nos queda San Pedro a la izquierda, pero la manera correcta de leer iconográficamente la portada de un templo es colocándonos de espaldas y mirando hacia donde mira el templo y tomando la derecha del templo, la izquierda del templo y no la derecha mía si lo estoy mirando de frente. Espero haberme dado a entender. Entonces, San Pedro va a la derecha, San Pablo a la izquierda. Ahora que lo miramos de frente, pues está quedando invertido. Y sobre la clave, digamos, sobre el arco de acceso, tenemos este elemento iconográfico representativo de la autoridad de la iglesia.
un gorro que lleva tres coronas y unas llaves atravesadas. Ese gorro que lleva tres coronas se llama tiara. Es la tiara papal y representa al Papa, la máxima autoridad de la Iglesia, y las llaves de Pedro. ¿Qué está diciendo ahí? El Papa recibe la potestad del apóstol Pedro. De hecho, de ahí viene la palabra Papa, son las iniciales en latín, Pedri Apostoli Potestatem Accipient, el que recibe la potestad del apóstol Pedro. Pasamos a la que sigue y nos podemos llevar un buen tiempo describiendo todas estas maravillosas portadas de la época barroca en nuestro país, pero pues la razón de esta charla es tener una aproximación nada más a lo que es el arte y los bienes culturales de la iglesia y el objetivo que la iglesia adjudica al arte. La iglesia se vale del arte para transmitir una enseñanza y se van convirtiendo en bienes culturales. Son herencia, son medios de evangelización y son testimonio de este mismo proceso histórico de la iglesia. La iglesia sugiere, pide que las obras contemporáneas obedezcan a nuestro tiempo actual. Por lo tanto, se pide evitar copiar modelos antiguos. En restauración se dice falso histórico. No podemos pues imitar modelos antiguos y traerlos a nuestra temporalidad actual. Por eso existe el arte sacro contemporáneo. Les muestro aquí una imagen con un trabajo que hicimos. Bueno, me dedico yo mucho a eso, me especialicé en esto, en arte sacro contemporáneo, en teología litúrgica. Y tenemos aquí de nuevo nuestros elementos, digamos, sencillos, minimalistas, pero también hay una enseñanza, también hay un mensaje. En primer plano encontramos qué es ese mueble que vemos ahí en el frente, en primer plano. ¿Están ahí? Sí, mm, El altar. ¿Qué el se, qué se, altar, qué ¿no? se presenta? Un altar, efectivamente, es un altar, pero no es un altar de madera, es un altar de piedra. Si nos vamos a los relatos bíblicos, siempre a Dios se le ha ofrecido un sacrificio en un altar. Noé al terminar el diluvio hizo un altar de piedra. Abraham estuvo a punto de sacrificar a su único hijo por amor a Dios sobre un altar de piedra. Y por eso va convirtiéndose teológicamente la piedra en símbolo de Cristo. Cristo mismo, cuando le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En algún momento del peregrinar del pueblo de Israel, cuando salen de Egipto y van por el desierto, Moisés golpea una roca y de la roca brota agua. Cristo, cuando fue crucificado, le fue perforado el costado y de su costado brotó agua y sangre también. Cristo fue depositado en un sepulcro de piedra, cavado en la misma roca. En su momento los mismos textos bíblicos van a decir, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Entonces la iglesia, siguiendo esta tradición, pide que los altares sean de piedra y de piedra natural. La iglesia sigue comunicando una enseñanza a través del arte, a través de los bienes culturales. Este altar entonces domina el centro. Este altar domina el centro porque Cristo es el centro de la acción litúrgica. Y si entramos desde el acceso principal, vamos a tener un eje en donde está al fondo el crucifijo, luego el altar, y si alcanzamos a ver al pie del crucifijo, hay una especie de sol, un resplandor, es el sagrario donde se reserva la Eucaristía, el Santísimo que le llamamos en la iglesia. Pero vemos este centro, una retícula que está iluminada. Esa retícula forma precisamente pequeños espacios cuadrados. Nos recuerda la naturaleza humana de Cristo. Cristo se hizo hombre para morir por nosotros. El cuadrado es símbolo de la tierra, lo que se acaba, lo humano.
y el círculo es símbolo de lo divino, lo que no tiene fin, Dios. Unir un cuadrado con un círculo es Dios se hace hombre, baja a la tierra para morir por nosotros, sacrificarse y resucita glorioso. Entonces, el altar y el crucifijo forman el mismo eje y a eso se le llama cristocentrismo. Flanquea el retablo, flanquea el crucifijo, dos imágenes. Nuevamente, si lo estamos mirando de frente, estaría a la izquierda la imagen de María y a la derecha la imagen de San José. Pero si nos colocamos mirando hacia donde mira el altar en sentido contrario, tenemos a la derecha a la Virgen María, porque la Virgen María ocupa un lugar importante por encima de todos los demás santos, pero justo abajo de Dios, debajo de Cristo. Por eso siempre la imagen de la Virgen María se va a colocar a la derecha de Cristo. Pasamos a la que sigue. Recientemente, de hecho, ahora me encuentro en una comunidad llamada San Mateo Río Hondo, en la Sierra Sur de Oaxaca. Acabamos de instalar, tiene 2 días, este altar, completamente de piedra. Tiene una base circular que representa a Dios y el altar es cuadrado, completamente cuadrado. Sus 4 lados igual y de importantes. ¿Esto qué significa? Dios se hace hombre por nosotros para sacrificarse. Tiene unas inscripciones que van recordando pues la teología de este momento de la consagración de la Eucaristía. El amor hecho alimento, decía en su momento San Agustín. En el frente le pusimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Cada vez que se celebra la misa, la iglesia recuerda el sacrificio de Cristo, pero la iglesia no recuerda a un Cristo que murió, sino que se sacrificó para liberar a su pueblo y resucitó. Entonces, creemos en un Cristo que se ha sacrificado, pero que está vivo. El altar entonces es símbolo de la resurrección de Cristo. Pasamos a la que sigue y me parece que estamos ya terminando. Así es, queda ahí al aire muchísimas otras cosas más que pudiéramos o que desearíamos compartirles, pero bueno, han surgido ya algunas preguntas de ustedes que con mucho gusto las podemos ir atendiendo. Uno de ustedes preguntaba si cada altar tiene una piedra traída de Tierra Santa. Es una pregunta muy interesante. No necesariamente, de hecho no es así. Ahí les va. Em, Antes de los años 60 había varios altares en un templo, en una iglesia. Cada retablo tenía su propio altar, pero eran de madera. La iglesia, como yo les decía en un principio, siguiendo la escritura, en donde siempre hay altares de piedra, la iglesia consagraba una piedra llamada piedra ara. Esa consagración la hacía el obispo. Esa piedra ara medía más o menos unos 35 por 35 centímetros, más o menos 3,5 centímetros de grosor. Dentro de esa piedra, llamada piedra ara, se colocaban unas reliquias, las reliquias de algún santo. Recuerdan, por eso pusimos al principio de la ponencia la imagen de las catacumbas. Y les decía esto claramente. La iglesia empezó celebrando el culto en torno a las reliquias de los santos, de los mártires, porque Cristo también fue martirizado, también se ofreció por nosotros. Los mártires dieron su sangre por la iglesia. Entonces la iglesia está cimentada sobre la sangre de los mártires, sobre el cimiento de los apóstoles que en su momento fueron también martirizados. Ese es un signo teológico fundamental. Entonces, en esa piedra ara de 35 por 35 más o menos se colocaba esta reliquia. A partir de los años 60, con la reforma que hace la Iglesia en el Concilio Vaticano II, se desprende el altar del retablo para que se pueda rodear el altar. Y entonces la Iglesia dice que los altares sean de piedra. Por lo tanto, ya no se utiliza la piedra ara de 35 por 35 centímetros. Ahora todo el altar es el ara y por eso es de piedra todo.
Antiguamente el sacerdote llevaba esa piedra a todos lados. La misa la tenía que celebrar sobre esa piedra ara que previamente estaba consagrada, ungida con el Santo Cristo. Se sigue la tradición también de colocar reliquias de mártires, de santos, en la base del altar. Eso se solicita a Roma y se autoriza la entrega de esas reliquias, viene con un certificado de autenticidad, digámoslo así, y se colocan esas reliquias cuando se consagra el altar. Este altar que les acabo de mostrar se va a consagrar el próximo lunes 9 de marzo. Vendrá el arzobispo, lo va a ungir y a partir de ese momento ese altar es ahora símbolo de Cristo. Y sobre ese altar se ofrecerá el sacrificio de la Eucaristía. Es, es, es la iglesia transmitiendo algo a través del arte, llevando a lo visible aquello invisible. Y por eso se cuida mucho la estética, por eso se cuida mucho el diseño, por eso se cuida mucho también la sencillez, no debe estar cargado de adorno. La piedra natural en sí misma es bella, habla. Cuando se habla de belleza, tiene que hablarse también de verdad. Teológicamente la iglesia pide que se utilicen materiales nobles, es decir, materiales verdaderos. No podemos imitar piedra, hacer un revoque de cemento, dibujarle ahí las uniones, las juntas y luego pintarlo como si fuera piedra. Estamos falsificando la piedra, estamos imitando piedra y eso habla de que estamos falsificando nuestra fe. Entonces, la verdad en sí es bella y los materiales verdaderos con su belleza natural nos están aproximando a Dios. Se trata de que el material sea signo y símbolo de la belleza celestial que no vemos. A Dios que no vemos lo representamos con elementos que sí vemos. Y eso es finalmente pues la iconografía. Hay una pregunta más por aquí que dice si hay medidas específicas para un altar. Sí y no. Tendríamos que proporcionarlo a las medidas del presbiterio. Si hay requisitos o hay parámetros o condicionantes que nos van llevando a las medidas. Debe permitir entorno, uno de los requisitos. Sus cuatro lados deben ser igualmente importantes, aunque no sea exactamente cuadrado, y que permita el desempeño de los diferentes ministerios de quienes están ahí en el presbiterio. Esto es, si ahí está el obispo y hay dos o tres sacerdotes y luego hay un diácono y están otros ministros y están los monaguillos, pues entonces no voy a hacer un altar monumental que me abarque todo el espacio del presbiterio porque va a limitar la circulación, va a limitar el correcto desempeño de los oficios de todos los ministros. También dice la norma que debe ser visible desde cualquier punto de la nave del templo, desde el que está en la puerta de entrada hasta el que está aquí cerquita, los que están en el coro en la parte más alta, porque el altar es el centro de la acción litúrgica. Entonces, un promedio es más o menos de largo 1,30 m, 1,40 m, 1,50 m, y de ancho pueden ser mínimo 70 centímetros y puede ser hasta 80, 90 centímetros de ancho. Este que yo les acabo de mostrar mide 1,10 m por 1,10 m, es perfectamente cuadrado, pero le agregamos 20 centímetros más a lo largo para que permita entorno y tiene entonces 1,30 m por 1,10 m de ancho. Su altura promedio sí es más o menos universal, 95 centímetros de alto. Esa es la altura cómoda de un altar. Yo sí tengo una pregunta para usted, arquitecto. Una pregunta, porque, bueno, lo escuché atentamente en la exposición y me saltó un poquito una duda respecto a la adecuación del estilo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, me preguntaba yo, bueno, por ejemplo, ¿cómo es cuando uno interpreta el clásico, por ejemplo, ¿no? Y lo lleva a un neoclásico o un bizantino y lo lleva a un neobizantino. O sea, sí va tomando cuestiones antiguas, pero lo va adaptando, ¿no? A lo actual, pues.
Yo sigo mucho un arquitecto brasileño que me encanta toda su arquitectura religiosa. Se llama Faust Ark. Entonces, él hace un neogótico increíble, allá en Brasil, ¿no? Y bueno, la arquidiócesis lo busca para edificar, todas esas iglesias tan impresionantes. Pero bueno, él retoma esos conceptos antiguos, por así decirlo, todas estas tendencias, estilos, como fue lo del gótico, ¿no? Y lo lleva a una interpretación y lo hace nuevo, lo hace neo, ¿no? Entonces, yo quisiera saber, o sea, ¿qué piensa respecto de esto, ¿no? Porque me surgió la duda, pues, ¿qué piensa el arquitecto respecto de esta adecuación, ¿verdad? Sí, es posible, no está prohibido, es lo deseable, pero no hay una prohibición. La iglesia sugiere, si puedes crear algo nuevo, digno, tiene mucho mérito, pero eso no quiere decir que no podamos tomar algo anterior que en su momento tuvo su valor y sigue teniendo hoy su valor, su estética, y sigue teniendo una función comunicativa. Por eso decíamos, textualmente dice esto la Sacrosanto Concilio. La Iglesia siempre ha sido la amiga de las artes, las ha promovido. De hecho, las más grandes expresiones de arquitectura en el mundo son templos, son iglesias. La Iglesia ha promovido, ¿no? Esto. Entonces sí se puede, ya nada más para efectos de, ¿qué podemos decir? Cronología y de historia del arte, la arquitectura, pues conviene nada más catalogarlos. Es neo o es romántico, manierismo, ¿no? Para que entonces sepamos bien, ¿no? Es decir, dentro de 50 años lo que yo he creado, que alguien diga, ah, por las formas que tiene, por el diseño, el concepto, es del siglo tal. Ese es el objetivo. Si yo agarro hoy un gótico y dentro de 50 años alguien lo quiere leer, va a decir, pues es del siglo tal, ¿no? Pero no, tiene 50 años. Ese es un poquito como la razón por la cual se recomienda ir de la mano con los tiempos actuales, pero para nada está prohibido. Si veían la imagen de este altar, el retablo también es de piedra cantera y tiene columnas con herencia clasicista y barroca, ¿no? Pero tiene unos 8 años que se elaboró ese retablo. Entonces, la iglesia no lo prohíbe, no lo prohíbe. Lo único que sí se busca es que tenga estética, que sea bien trabajado, que la mano de obra también sea bien cuidada, para que en todos los ámbitos estemos aproximándonos. La belleza del arte nos acerca a la belleza de Dios, así de sencillo, así lo podemos como sintetizar, ¿no? Si queremos decir qué tan bello es Dios, híjole, pues no le llegamos a su belleza. ¿A quién buscaríamos hoy para que represente con una obra artística la belleza de Dios? Pues hay que resucitar o clonar a Miguel Ángel, a Da Vinci, ¿no? Entonces, ese es el cuidado que busca la iglesia que tengamos. Cualquier estilo artístico habido o por haber que tenga estos principios del arte, que sea único, estético y sobre todo utilitario, ¿no? Yo, o sea, me recuerda un poco lo que está diciendo la maestra, no sé, a la iglesia de Cholula, ¿no? O sea, como el barroco, o, pues sí, es el barroco, agarra a estos angelitos que son muy, 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 pues, con sus penachos morenos, o sea, como que tienen completamente otra estética y la iglesia sigue estando ahí de frente, ¿no? Y hizo ahí una mezcolanza, no sé cómo es que se surgió esa mezcolanza para que estos ángeles fueran, pues, pues como más mexicanos, más mexicas que la figura que tenemos de los ángeles güeros, de los ángeles bonachones, no sé. Sí, precisamente yo les comentaba, la iglesia de Oriente se mantiene en la ortodoxia, no cambia, es fiel al modelo por excelencia de imagen de Cristo y es el Pantocrato. Y critican la iglesia de Oriente a la iglesia de Occidente, nosotros, que la iglesia de Occidente se adapta a las culturas. Eso es lo que vemos en Cholula, en Tonantzintla,
y se llama, en términos de historia y cultura, se llama sincretismo cultural. En términos de arte, podríamos decir que se llama tequitqui. En términos de evangelización, la iglesia le llama inculturación del evangelio. ¿Y qué es? Lo que yo traigo de evangelio de Europa, lo, lo utilizo como medida para tu cultura y busco en tu expresión cultural aquello que se asemeja a lo que yo traigo enseñándote. Es decir, los mexicas, los nahuas, creían en un Dios que podía humanizarse. Para que lo podamos sacrificar, nos comemos su corazón y renace siempre joven, fuerte, victorioso. Eso es claramente cristiano. Dios se hace hombre, muere por nosotros, se convierte en alimento para nosotros, resucita. Entonces la iglesia dice, ah, caray, pues no tiene nada diferente con lo que venimos a enseñar, vamos a permitirlo y vamos a darle esta connotación evangélica. Y por eso encontramos expresiones artísticas mexicas, como bien comentas, pero con un sentido evangélico, ¿no? A eso se le llama también semillas del verbo o inculturación del evangelio. Y eso pues enriquece, por supuesto, nuestra cultura y nos va dando identidad. Excelente, muchísimas gracias, arquitecto. Sí, no sé si alguien más quiere alguna pregunta, alguna duda. Por ahí piden los datos. No sé si pueda yo compartir sus datos en el correíto para que puedan preguntarle o puedan acercarse a usted. Pues en las redes sociales, sobre todo sus redes sociales, y si nos puede proporcionar eso, y yo ya se los comparto. Si tiene redes. Prácticamente no tengo redes sociales, no me da tiempo ni siquiera de meterme a eso, pero con mucho gusto al correo electrónico que se me hace favor, Perfecto, se les puede compartir. muy bien. eh, y con mucho gusto estamos para Claro. servir. Alguien preguntaba por ahí qué tipo de reliquias se colocan en los altares. Sobre todo de reliquias de primer grado, pero pueden ser reliquias de segundo grado. En algún momento yo escuché que también pueden ser reliquias de tercer grado, pero no necesariamente. De preferencia que sean reliquias de primer grado. ¿Y cuáles son las reliquias de primer grado? Partes del cuerpo del santo, sobre todo pues restos óseos. La reliquia de segundo grado son los objetos que utilizó el santo, su ropa, su cordón, el guarache o alguna cosa. Y las de tercer grado son objetos, sobre todo pedazos de lienzo que han sido tocados por el cuerpo con los cuales fueron tocados el cuerpo del mártir o del santo. Entonces, en los altares, preferentemente se coloca reliquias de primer grado. Muchísimas gracias, arquitecto. No sé si alguien más quisiera preguntar, hacer algún comentario para ir cerrando esta sesión tan interesante, esta charla esta conferencia que nos dio el arquitecto. Si alguien más, Mm, Pues yo nada más un poco de, no sé, como el resguardo o salvaguarda o cuando hacen los arquitectos como esta estructura nueva, ¿no? Ahí en Morelia yo fui a Tupátaro y estaba una que les decían la Capilla Sixtina, una iglesia hermosísima, súper chiquititita, que está toda desde arriba hasta abajo, llena en madera, toda pintada, y está como muy indígena, muy bonita, y es una iglesia muy pequeña y la conocen como la pequeña Capilla Sixtina, pero está ya muy deteriorada, no tiene ya luz, o sea, entras y casi casi que entras con la lámpara del celular porque están como preservando un poco, que no le dé la luz, etcétera. Ahí que se puede hacer, tendrían que ir restauradores, tendrían que quitar todo lo de madera, porque es toda de madera, el piso está lleno pues también de dibujos y el techo y todo. ¿Cómo Toda lo? esta zona
Toda esta zona Ujú. donde se encuentra Tupátaro y la región lacustre del lago de Pátzcuaro tiene esa característica, les ha llegado ya mucho la humedad, ha sido muy deforestado también todo el entorno, por eso Pátzcuaro ya no fue declarado Patrimonio de la Humanidad, porque el mismo lago ya está eutroficado, es decir, ya está muy contaminado, ¿no? Eh, ¿Qué se hace? Primero, un diagnóstico para identificar los daños. Inevitablemente ahí para tu pátaro se tiene que hacer, integrar un equipo transdisciplinario. Hay que conservar madera, hay que conservar lienzos, hay que conservar parte de la pintura mural. Algunos elementos de madera originalmente tuvieron también capas pictóricas. De inicio hay que hacer fumigaciones, consolidaciones, en algunos casos reposición de alguna viguería. El piso que era de madera o que ha sido de madera no es el original, pero ha tenido dos o tres pisos, es decir, ha sido cambiado dos o tres veces ese piso de madera. Antes de ese había un piso de ladrillo rojo. La característica de esta zona de Michoacán es que es mucha arquitectura de madera, mudéjar, ¿no? De influencia mudéjar. Puede ser artesonados o simplemente cubiertas de viguería, de parilera. Es muy hermosa esta arquitectura de esta zona de Michoacán, pero eso se tendría que hacer, por supuesto, con acompañamiento de INA. Lo ideal sería que también con el acompañamiento de la Comisión de Bienes Culturales y Arte Sacro de la diócesis, pero lo importante es que tiene que ser un equipo transdisciplinario. No pueden entrar nada más personas de la misma comunidad sin que tengan un acompañamiento profesional, porque lo más común dentro del cariño que le tienen a sus espacios, lo que la comunidad quiere es, cualquier comunidad, como ahora aquí donde me encuentro, es seguir teniendo su templo para el culto. Si algo ven que ya no sirve, ya se deterioró, lo quitan, lo cambian y ponen algo nuevo. Eh, pero bueno, siendo monumentos históricos, siendo bienes culturales, pues lo principal es preservarlos, restaurarlos y mantener su uso, ¿no? Su función religiosa. Cuando ya no es posible restituirlos al culto, de todos modos se restauran, se consolidan y pasan a tener ahora una función de apreciación estética, histórica, cultural, y ya dejan de tener una función ritual y pueden ser, ¿qué podemos decir? Canalizados, ¿no? Trasladados para habilitar un museo de sitio, un museo comunitario, etcétera. Pero en ningún momento conviene deshacerse de esos bienes culturales solo porque ya envejecieron o porque están muy deteriorados. Vale mucho la pena invertirles recursos porque pues es el testimonio de los procesos históricos, culturales de nuestras comunidades. Preguntaban Gracias. sobre qué tipo de piedra es la preferencial. No hay tampoco un tipo de piedra, más bien a partir de la experiencia que vamos teniendo, la sugerencia es que sea piedra de la región y que sea piedra natural. Porque si yo quiero una piedra la más preciosa que exista en el mundo, pues a ver de dónde me la traigo y cuánto me va a costar, ¿no? Sí ha habido casos en donde, por ejemplo, en Monterrey, han traído mármoles griegos, alabastro egipcio, Carrara, travertino, y pagan, pues ellos tienen todo el dinero del mundo por la bonanza del acero que han vivido desde hace unos ya 100 años, pero pensemos en comunidades del centro, del sur, sureste, mismo Chiapas, es un poco más complicado, ¿no? Mandar traer metros cúbicos de piedra preciosa en, en, en estos lugares como Grecia, Italia. Entonces, lo ideal es piedra de la región y es mucho más significativo. Entre más burda esté, entre menos tocada esté la piedra, tiene mayor simbolismo, mayor significación. Eh, El altar de la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México, la nueva basílica de los años 70, es de piedra. El altar es de piedra, de allí mismo, del cerro. Pesa unas 8 o 10 toneladas, no recuerdo bien el dato, pero es un altar enorme, porque el templo es enorme. Entonces tiene que verse. Si tú estás a la distancia y ves un altar
de 1,40 m, pues se va a perder, se va a ver muy pequeñito, entonces por eso el tamaño. Y está hecho con piedra de allí mismo de la zona. Entonces, lo ideal es eso. Hay muchas piedras. A propósito de la zona de Michoacán, ahí tenemos mucha cantera rosa, un poco de cantera gris, resultado un poco de erupciones volcánicas. En el Bajío tenemos cantera verde, cantera rosa también, un poco de cantera amarilla, y así nos vamos, ¿no? Cada estado, cada región en el país, pues tiene sus propios tipos de piedra, y de esa conviene hacer el altar. Claro que sí, vamos a invitar con más charlas en la agenda que pueda disponer el arquitecto Margarito, porque realmente tiene una labor estupenda, pero muy ocupado, y nos hizo un espacio ahora, en esta fecha, y posteriormente vamos a estar, también les voy a invitar al que vamos a tener una plática con el Colegio de Arquitectos Chiapanecos, y bueno, también les voy a mandar la invitación. Y con la dimensión, claro, de los bienes culturales para que estemos ahí y podamos estar formados. Muchísimas gracias, arquitecto, gracias por esta disposición, por este tiempo, por este aprendizaje tan rico en conocimientos. Muchísimas gracias y pues bueno, nos despedimos con un gran saludo y dándole la bienvenida a esta arquidiócesis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Solo para que no quede ahí al aire una pregunta: ¿quién define el programa escultórico de una portada? Realmente forma parte de nuestro partido arquitectónico como proyectistas. Programa arquitectónico, el plano estructural, el arquitecto, digamos, de diseño de interiores, pero también el proyecto iconográfico. Y el proyecto iconográfico lo va a definir el cliente, esto es la iglesia. Si yo conozco bien la iglesia, voy a poder proponerle a la iglesia un programa iconográfico. Si el templo está dedicado a la resurrección de Jesús, ¿cuál va a ser la temática? Un itinerario desde la entrada hasta el fondo, pasando por las escenas de la pasión, y el fondo, la resurrección, que será el tema principal, el del fondo. Si es un tema un templo dedicado a la Virgen María, pues por supuesto vamos a poner un programa iconográfico que retome los episodios más importantes de la vida de la Virgen María en torno a Jesús: la anunciación del ángel, la adoración de los pastores, los desposorios de María, etcétera. Entonces, el programa iconográfico o escultórico de una portada o del interior lo va a definir el mismo cliente, es decir, la misma iglesia que te lo está pidiendo. Eso implica entonces que nosotros, como arquitectos, como proyectistas, como diseñadores, pues nos metamos a conocer un poquito más, ¿no? La iglesia, lo que enseña, lo que transmite, su teología, su liturgia, para empatar el aspecto funcional, el aspecto sólido de la estructura, y el aspecto artístico o iconográfico, ¿no? Pues encantado de haber compartido con ustedes algo muy breve, y con mucho cariño, las veces que se pueda, pues abrimos espacios para pues seguir aprendiendo entre todos esta maravilla que son los bienes culturales de la iglesia y el arte sacro. Muchísimas gracias, arquitecto. Nos despedimos. Muchas gracias a todos por participar y bueno, que Dios los bendiga y que pasen una linda noche. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, arquitecto. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches, bendiciones.